Bueno, ay, ya. Marianita, ya la hora, porfa. Amén. Padre amado, le damos gracias, Señor, por un miércoles más, de poder capacitarnos, Señor, de poder tener también los medios para poder hacerlo. Le damos gracias por la vida de Pablito, porque dispone de su tiempo, Señor, sabiendo de que esto no lo hace para nosotros, no lo hace para él, sino para usted, Padre, y eso es lo que verdaderamente cuenta tanto para él como para nosotros al ver su vida, Señor. Gracias le damos por todas las cosas buenas que usted nos da aún sin merecerlo, y le pedimos que su Espíritu Santo sea, Señor, esta tarde guiándonos, enseñándonos cosas nuevas, capacitándonos, y por sobre todas las cosas, que nuestro corazón al recibir esto, Señor, no se, no se envanezca ni se crea algo superior, sino más bien que reconozca cada día más la necesidad que tenemos de aprender de usted, y de sobre todas las cosas también aplicar esto y depender de su palabra. Le entregamos el resto de la tarde, el resto de la clase, en el nombre de Jesús. Amén. Ven. Eh, Bien, le voy a compartir la tareita de Marianita. Era Josué 1, del 1 al 9. ¿Ya? Lo hizo excelente. Este, Voy a subrayar unas cuantas cositas que quizás faltaron. Lo voy a hacer con otro color, ya lo voy a hacer con verde. Este, Aconteció, es un verbo. eh, Aconteció después de la muerte del siervo de Jehová que habló, súper. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho, a Moisés todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar se pone, es otro, el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer es otro. Me gusta, ¿no? Porque ocupa un juego de verbos en futuro y en presente que es interesante. Dice, nadie te podrá en el futuro hacer frente en todos los días de tu vida. Como tuve en Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la darías otro igual a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar, ay, no, para cuidar, y no sé por qué no quiere subrayar el cuidar, ya. Para cuidar, hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas próspero en todas las cosas que emprendas. Emprendas es también un verbo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está. En él está escrito, porque entonces harás prosperar, también es uno, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Excelente, viejo. O sea, esto que hiciste excelente. El de ponerle así con colores, digamos, pucha, buenísimo. Creo que en una parte decías, ¿no? Lo que significaba cada color. ¿Está acá? Sí, en la pregunta te puse qué significaba. Aquí está. Ah, ya, ¿verdad? Bienísimo. Bienísimo. ¿Qué conjunciones se ocupan? Allá, color rosa. Hay, obviamente hay hartas conjunciones, ¿no? El y, qui, lo que. Bueno, vamos a seguir.
Eh, a ver, sigamos viendo. Moisés estaba... A ver, hay una persona en la sala. Ah, ya lo voy a entrar. Bien, ¿cuál es el tema? A ver, la promesa de Dios. Ya, vamos a ver. Moisés estaba por morir y le dejó a cargo Israel a Josué. Él debía hacerse cargo del pueblo, guiándolo y dividiéndolo. Era dividiéndolo, perdón. Ah, ya. ¿Por qué? ¿Por qué dividiéndolo? Porque, bueno, creo que al final del capítulo, si no me equivoco, como que divide, o sea, divide al pueblo y lo deja dividido en cositas. Excelente. Bien. ¿Qué acciones hay? Dios le habla a Josué. En el 10 acciona mandando oficiales. ¿Cuáles fueron las cláusulas condicionales? Esfuérzate y sé valiente. No se apartará de su palabra de su boca. Confiar en su promesa. Las cláusulas condicionales normalmente vienen a ser una frase que, por ejemplo, eh, La del 8. ajá, el 8 viene a ser una cláusula condicional, ¿no? Cuando dice el si no, incluso no viene a ser tanto una aquí, Sí, por eso abajo puse el entre 7, paréntesis que no, ajá, el no hay 7. algo como que si no haces esto va a pasar esto, ¿me entendés? Pero sí hay como que indicaciones. Claro, mira, el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? El para qué es una cláusula condicional. Si vos haces esto, bien, ¿para qué seas prosperado en todas las cosas que emprendas? Esa viene a ser una cláusula condicional, ¿no? Una frase. El por qué también denota la razón de lo que se está pidiendo antes. ¿Por qué esto? Porque Jehová está con vos, digamos. Ya, ¿cuáles son las declaraciones y propósitos pasadas? Ya, bienísimo. Bien, hoy vamos a ver estos tres pasos. Ya, de una forma muy breve, vamos a ver estos tres pasos. ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? Ahora, la forma aquí de hacerlo es nosotros tratar de entender cuál era el significado del pasaje. ¿No es cierto? El Señor le ordena a Josué. ¿Quién era Josué? Josué era el nuevo dirigente de Israel, quien iba a estar a cargo después de Moisés. Él iba a sacar fuerzas, iba a sacar valentía de la presencia que Dios mismo tiene para capacitarlo. Le dijo que fuera obediente a la ley de Moisés, que medite en la palabra, en la ley de Moisés, en ella, para que tenga éxito, para que sea prosperado. Nos dice, ¿en qué? En la conquista de la tierra prometida. Sabemos de que Moisés no entró a la tierra prometida, entró Josué a cargo del mismo pueblo. Entonces eso es lo que significó el texto para los receptores bíblicos, o sea, para para el pueblo de Israel en ese entonces, para Josué, para Moisés, Dios hablándole a través de Moisés. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? La diferencia es ver la historia, sí, es ver la historia, pero imagínense, te lo voy a poner práctico. Nosotros no somos dirigentes de la nación de Israel, una diferencia, ¿no es cierto? Aunque puede haber alguno de nosotros que tengamos algún tipo de liderazgo en la iglesia, pero nosotros no somos dirigentes de la nación de Israel.
Entonces, no estamos iniciando la conquista de Canaán, como lo estaban haciendo ellos en ese entonces, la tierra prometida obviamente, ni tampoco estamos bajo el antiguo pacto de la ley. Esas vienen a ser tres diferencias entre nosotros y los receptores bíblicos. Como tercer punto, ¿cuál es el principio teológico que se expresa en ese texto? A ver, dice, la promesa de Dios le envía al pueblo y que la única manera de lograrlo era teniendo su ayuda y la palabra acompañándolo en todo momento. Tiene que meditar, observar y decidir todo de acuerdo a la palabra. Bien, entonces, prácticamente, ¿no? Lo que esto nos muestra es que para ser efectivos en nuestro servicio a Dios, para ser efectivos en cuanto a nuestro liderazgo como siervos, como personas y tener éxito en la tarea, obviamente, a la cual nosotros fuimos llamados, tiene que ver con nuestro propósito. Nosotros tenemos que fortalecernos, tenemos que tener valor siempre en su presencia. Aquí prácticamente está hablando de que nuestra fuerza, nuestro valor, nuestra capacitación proviene de nuestro tiempo en la presencia de Dios, de nuestra meditación de la palabra, de nuestra constancia en sus estatutos, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios y meditar, obviamente, en ella todo el tiempo. A ver, el mensaje... Ah, ya. Nadie quiere que le expliques a qué te referís Sí, sí, con lo principio acabo de leer. teológico. Bien. Espérame, Cristian quiere entrar. Que entre Cristian. Cristian, ¿estás ahí? ¿Me puedes escuchar? Estoy aquí, solo que estoy cambiando mi computadora. Ya. Bien. Con principio teológico nos referimos a la enseñanza del pasaje. Vamos a hablar un poquito de esto cuando toquemos el Antiguo Testamento, la próxima clase. ¿A qué me refiero con principio? Ya, pero principio teológico viene a ser la enseñanza básica del pasaje. La enseñanza básica del pasaje es de que para que nosotros seamos efectivos en nuestro servicio a Dios, para que tengamos éxito en todas las cosas que hagamos a las cuales nosotros fuimos llamados, tenemos que fortalecernos, cobrar mucho ánimo, mucho valor, mucha osadía dentro de esa presencia de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios y tenemos que meditarla. El principio teológico viene a ser el extracto de lo que nosotros podemos aplicar. O sea, ya vimos cuál es la diferencia en el paso 2, cuál es la diferencia entre los receptores bíblicos y nosotros. Ahora vemos el principio teológico que une a los receptores bíblicos y ya a nosotros. ¿Ya? Ahí va quedando un poquito más claro. Y el cuarto paso, que yo no les puse, obviamente el cuarto paso es cómo deberían aplicar los cristianos de hoy este principio teológico en sus vidas. Voy a compartir un Word. Ya. Voy a compartir un Word para que veamos el paso 4. Bien. Aquí necesito su ayuda de ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo piensan? Existen muchas aplicaciones posibles. Ya, a eso me voy. Hay un significado, ya vimos el significado, ya vimos un principio teológico, ya vimos cuál es la enseñanza del tema, ya analizamos cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros, ya vimos qué significó el texto para los receptores bíblicos. Ahora, ¿cómo piensan ustedes que deberíamos aplicar nosotros los cristianos estas enseñanzas a nuestras vidas ahora? Les daré una ayuda.
Invertir más tiempo en la meditación de la palabra de Dios. ¿Cómo? Y podemos seguirnos escuchando a oraciones, no sé, podemos aplicarla de muchas formas, ¿no? ¿De qué otra manera? Siendo Bro, obediente a su palabra. ahí se puede aplicar el ayuno también. Ya, ¿cómo más? A ver, Marianita Ayala, ¿cómo más? Eh, Oye, para que hable nadie. Y a ver, Nadia. Lo que recalcaba bastante en el versículo era que se esfuerce y sea valiente, y a mí me llevaba más a como cuando venís, ¿no? De la vida mundana, se podría decir, hay muchas cosas por las que tenés que pasar, dejar de hacer, y no solamente eso, sino que confronta también con las personas que conocías antes. Y creo que Josué, al ser sucesor de Moisés, él debía esforzarse de la misma manera en la que deberíamos hacernos nosotros, pero ya con nuestras luchas, se podría decir. Ya, me voy a convertir de nuevo por nada más. Ya se convirtió Pablo de nuevo. Bien, bien, Nadia. Entre las luchas, relaciones, incluso podemos hablar de nuestro liderazgo. Como líderes enfrentamos luchas diferentes, ¿no? Luchas relacionales con los demás líderes. O sea, pueden ser de verdad bastantes cosas en las que cómo podemos aplicarlo. ¿Qué más me decís vos, Marianita? A ver. Ya. Oye, Paulito. Sí, sí, Ah, no, que hable Mariana. ya que hable Mariana. No, métele. No, sabe Métele. inventarse, ¿no? Vos sos importante, Ya. así que métele. Puede ser por el fruto del Espíritu Santo también. Por supuesto. En realidad, cuando yo hablo de la presencia de Dios, me refiero a eso, ¿no? Nosotros tenemos, por eso, esa era una de las diferencias. Bien, bien que tocaste ese punto. Esa era una de las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros, ¿no es cierto? Nosotros nos encontramos en otra etapa de la historia de la redención. O sea, nos encontramos en el Nuevo Testamento, nos encontramos con el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, obviamente esto ocurre a través del Espíritu Santo. Somos obedientes a su palabra a través del Espíritu Santo. ¿Me entendés? Somos esforzados y valientes a través del Espíritu Santo. El ayuno sin la dependencia del Espíritu Santo no se puede, es imposible. Es imposible. ¿Cómo invertimos nosotros más tiempo estudiando la palabra de Dios, siendo que mi carne no quiere, el Espíritu Santo sí quiere? Entonces, todo esto ocurre en un contexto con el Espíritu Santo. A ver, Marianita. Ya. Justo tiene que ver con eso. O sea, creo que, por ejemplo, lo que hablaba Nadia, creo que se cierra, o sea, hacía referencia en esto para resumirlo, ¿no? Al momento de ponerle, cumplir tu propósito o hacer las cosas para el Señor, hay dudas, pues, ¿no? Hay temor, hay miedo, y ahí es donde aplica el principio de la fidelidad y el respaldo del Señor, ¿no? Entonces, o sea, el Señor estaba demandando que Josué confíe
en eso, que Josué sepa que él iba a estar, que Josué conozca la fidelidad del Señor y que en todo lo que él haga, él lo iba a respaldar. Así que eso creo que es súper importante aquí ver, tanto de la vida de Josué como de esa primera vez que Dios le habló, digamos, y le puso esa misión. Bien, Amensango. Quiero que repasemos un poquito más esto. Yo sé que ¿cómo se llama esto? El principio teológico es quizás uno de los puntos un poco más complicados de llegar a entenderle, o quizás es uno de los puntos más desafiantes a la hora de tocar identificarlo, porque podemos identificar otra cosa. Entonces, lo vamos a poner de esta forma. ¿Ya? El principio teológico va ligado del pasaje, del significado del pasaje que vimos en el paso número 1. Nosotros en el paso número 1 identificamos cuál era este significado. Les voy a mostrar de nuevo. O sea, ¿qué significó el texto para los receptores? ¿No es cierto? Que sean valientes ante cualquier circunstancia, que sin dependencia del Señor no existe nada que podamos hacer o en lo cual podamos ser fructíferos. Entonces, este principio teológico va muy ligado a eso. Y de nuevo les digo, les voy a mostrar una foto ahorita de lo que me refiero con esto, para que le entendamos de una forma gráfica. Sí, Marianita. Pablito, en la pregunta 4, ¿no sería también poner orar? O sea, estar más tiempo orando, porque nada de eso se podría sin estar, o sea, sin la oración de... Claro, parte de la meditación, lo puse aquí donde está el meditar. Invertir más tiempo en la meditación. Meditar no es pensar o reflexionar, digamos, ¿no? Meditar obviamente es lo que yo leí, lo oro, yo invierto mi tiempo orando, entonces quizás lo puse de otra forma, ¿no? Pero, Sí, ¿vale ir a retiros? claro, claro, por supuesto. Ahí nos vamos dando cuenta de algo. Las aplicaciones pueden ser muchas, siempre y cuando nosotros respetemos el principio teológico, ¿no? El significado, la definición de lo que acabamos de ver. Voy a mostrarles esta imagen para que entendamos un poquito más de lo que estamos hablando. Esto es de lo que estamos hablando. Miren, en esta parte de la derecha estamos nosotros, en la parte de la izquierda está el pueblo de Dios, en el contexto de la Biblia. Eh, el río viene a ser las diferencias entre ellos y nosotros, y el puente de los principios vienen a ser aquellas cosas que nosotros continuamos aplicando ahora. El principio teológico es la aplicación, la enseñanza. Miren, aquí dice, ¿cómo se aplica el punto 4, ¿no? ¿Cómo se aplica esta verdad a las situaciones reales de nuestros días? Entonces, el paso 4, nosotros aplicamos ese principio a la situación específica de los cristianos individuales en la iglesia de hoy. No podemos dejar el significado del texto atascado en un principio teológico abstracto, o sea, que no se entienda, tiene que entenderse. Entonces, hemos de tratar ahora la cuestión de cómo responder a ese principio en nuestro contexto. Por eso es que estamos viendo la aplicación. Por eso es de que yo no quería hablar de la aplicación en la anterior clase hasta que nosotros se nos sea un poco más familiar el saber identificar los significados y poner textos dentro de su contexto. Bien, con esto queda un poco más claro, ¿no es cierto? Un poquito más claro. Buen Ango, tu libro, oye.
Sí, hijo, me encanta este libro. A ver. Vámonos. ¿Dónde está mi Word? ¿Lo saqué? Ay, lo saqué mi Word. Ah, no, aquí está. Ya. Ahora sí, vamos a ver cómo aplicar los pasajes. ¿Ya? Por si acaso, esta es la segunda parte de la clase 3. Cómo aplicar el texto bíblico. Esto lo voy a poner en rojo porque es un nuevo tema que vamos a ver ahora. Ya. ¿Se acuerdan que hablábamos en la primera clase el significado de la hermenéutica? A ver, ¿quién me dice de nuevo cuál es el significado de la hermenéutica? ¿Quién? Es el estudio, digamos, de los... es que no me acuerdo muy bien, pero creo que es el estudio de los textos o contextos bíblicos, o algo así, creo que era. Va por ahí, va por ahí. ¿Qué más? Es el arte de Interpretación. interpretar. Yeah. Es Eso. el arte de interpretar. Exacto. Es el arte de interpretar o la ciencia de interpretar. Entonces, realmente la hermenéutica es un arte, digamos, ¿no? Y es un arte que es muy difícil de sujetarlo a ciertas reglas, pero tiene que estar sujeto a reglas. Entonces, la aplicación, a ver, el significado está sujeto a reglas. El significado está sujeto al libro, al contexto. La interpretación depende del intérprete. O sea, la interpretación depende del que lo interpreta. En este caso, nosotros. La interpretación que le vayamos a dar a los textos que vamos a escoger depende de nosotros. Es por eso que es tan importante orar, como decíamos hace rato, para conocer cuál es esa voluntad, para conocer cuál es esa interpretación. Como hemos estado viendo a lo largo de todas estas clases, hay una frase que dice el Lutero: ningún hombre entiende una jota de la Biblia a no ser que tenga el Espíritu Santo. Es súper real. Incluso creo que la jota es una de las palabras más pequeñas y más comunes en la Biblia. Ninguna persona entiende una jota a no ser que tenga el Espíritu Santo. Juan Calvino decía: es necesario que el mismo Espíritu que habló por medio de los profetas, por medio de la ley, es necesario que el mismo Espíritu que habló por medio de ellos penetre en nuestros corazones y nos toque de una forma efectiva para que pueda persuadirnos de que esos profetas dijeron fielmente lo que fueron mandados por el Espíritu Santo. Eso tenemos que hacer nosotros. Vamos a ver reglas. Vamos a ver una regla. La aplicación tiene que ser fiel al significado original que encierra el texto. Vamos a resaltar con rosado para que no se nos olvide. Un ejemplo: no podemos tirarnos un avión sin paracaídas, citando Filipenses 4:13. ¿No es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. O yo te daré alas como las águilas. No. Isaías 41:10. No se puede hacer eso. ¿Ya? Así que vamos a poner cosas en su contexto. Vamos a aplicar varios pasajes. Veamos 2 Samuel 24. Si acaso,
Segunda de Samuel 24, este último tiempo más está dando una tunda. Por eso es que quiero tocarlo. Ya. Segunda de Samuel 24. Yo les voy a dar el contexto, porque no quiero que lo leamos para que perdamos mucho tiempo. Pero ¿cuál es el contexto? ¿No? Los últimos 4, por si acaso, Segunda de Samuel solo tiene 24 capítulos. Creo, a ver, me voy a fijar, lo voy a corroborar. Segunda de Samuel, sí, tiene solamente 24 capítulos. Pero los últimos 4 capítulos son como una especie de resumen del reinado que tuvo David. Literal, los últimos 4 capítulos son ese resumen, ¿no? Los 4 capítulos son parte de una unidad que son divididas en 6 partes. Entonces, los últimos 4 capítulos son un resumen del reinado de David, dividido en 6 secciones. Es interesante. Se lo voy a mostrar así. ¿Dónde está mi? Aquí. El 1 y 6 es Dios contra Israel. 2 y 5 son las raciones de guerra. 3 y 4 son cánticos. Si se dan cuenta, hay un quiasmo de capítulos, de texto en las divisiones de lo que nosotros estamos viendo. O sea, esa es la forma en la que está dividido, ¿no? Esa es la forma en la que está dividido, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos que habla? Los puntos que habla a lo largo de todo 2 Samuel 4, de 24, los últimos 4 capítulos, son confesión, confrontación y cesación. O sea, el fin de algo. En cuanto a confesión, nosotros vemos el versículo 10 de 2 Samuel 24. Miren, 2 Samuel 24, versículo 10 dice: después que David contó, el pueblo le pesó en su corazón. Dijo, pues David al Señor: he pecado en gran manera por lo que he hecho, pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he orado muy neciamente. Confesó. ¿Qué confesó? Confesó de pecado, ¿no? De David. ¿Por qué? Por el censo realizado. Ahora, nosotros vemos de que Dios había ordenado que nadie haga un censo. Que nadie haga un censo, por muchas razones. Una de las razones es porque principalmente los reyes hacían un censo, contaban cuántas personas habían, con el fin de prepararse para la guerra. Entonces aquí prácticamente Dios les decía: ustedes no hagan un censo, porque yo les voy a dar la victoria, confíen en mí. Entonces aquí David desconfió de Dios, hizo un censo, y ¿qué pasó ahí? Dios se enoja, digamos, ¿no? Entonces es como, no sé, ese es el censo, y aquí vemos 2 problemas, ¿no? 2 problemas. Uno, pensar que la nación de Israel era de él fue su primer problema, siendo que era de Dios. El segundo problema fue en confiar en los números. No en el cuidado del Señor. Vemos un problema, la confesión,
como primer punto. Después vemos la confrontación, que es lo que hace el Señor, lo confronta. El versículo 11 al 14. El versículo 11 al 14 dice: cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David. Así dice el Señor: te ofrezco 3 cosas. Escoge para vos una de ellas para que yo la haga. O sea, Dios ocupó una persona para que le hable a David y le dijo: tenés 3 opciones, escoge 3 opciones. Así de misericordioso es. Entonces fue Gad y le dijo a David, y se lo hizo saber diciéndole: miren estas 3 opciones, por favor, ya. Le dio 3 opciones: 7 años de hambre, 3 meses huyendo de sus enemigos, o 3 días de pestes. 3 días de peste, 7 años de hambre o 3 meses huyendo de sus enemigos. Literal, o sea, nosotros nos damos cuenta de que la misericordia de Dios no anula el castigo. Ya nosotros decimos: Señor, por favor, que seas misericordioso después de haber metido la pata, pero nos damos cuenta de que la misericordia de Dios no anula el castigo. No por pedir perdón por tu pecado, Dios no va, o sea, Dios va a quitar su mano del castigo. No, Dios sigue castigando. Vamos a sufrir las consecuencias de las cosas que hagamos. Ahora, obviamente, Él sí nos quita la consecuencia y el castigo gracias a esa cruz, ¿no? Por eso es que tenemos perdón, por eso es de que Dios renueva sus misericordias cada mañana, pero sufrimos las consecuencias del castigo. Entonces Dios vio la perversidad en el corazón de David. Dios envía a este profeta Gad para confrontarlo por David haber confiado en los números, por haber desobedecido lo que Dios le había dicho, y le da esas 3 opciones que ya les acabo de mencionar. Las 3 opciones eran 7 años de hambre, 3 meses escapando de sus enemigos, o 3 días de peste. Esto me encanta que lo veamos de esta forma. Veamos lo otro, la cesación del versículo 15 al versículo 24. Miren lo que dice. Dice: y el Señor envió, ya, por si acaso, David escogió las pestes, si no me equivoco. Allá respondió David a Gad: estoy muy angustiado, te ruego que nos dejes, miren, te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga en manos de hombre, pero no caiga yo en manos de hombre. O sea, Dios no quiso David no quiso la segunda opción, ¿no? Estar escapando de sus enemigos. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres del pueblo, a causa de que David censó, desobedeció. Murieron 70,000 hombres del pueblo. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a él, junto a la era de Araúna Jebuseo. Entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo y dijo: he aquí, yo soy el que ha pecado, yo soy el que ha hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, edifica un altar al Señor en la era de Araúna Jebuseo. David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el Señor había ordenado, y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él, y saliendo Araúna se postró rostro en tierra delante del rey. Entonces Araúna dijo: ¿por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? Y David te respondió:
a comprarte la era para edificar un altar al rey a fin de tener la plaga del pueblo, de detener la plaga del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que parezca bien a sus ojos. Mire, mira, los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo, oh rey, Araúna lo da al rey. Y Araúna dijo al rey, que el Señor tu Dios te sea propicio. Pero el rey dijo a Araúna, no, sino que ciertamente por precio te lo voy a comprar, porque no puedo ofrecerle a mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocausto y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. O sea, por el pecado de David mueren, ¿cuántas personas? 70.000. Bro, Sí, una pregunta. Dejó marcado que no iba a elegir la segunda propuesta que le dijo Dios sobre sus enemigos porque sabía que Dios iba a ser más compasivo y misericordioso con él. mira, no sé, no nos lo dice, ¿sabes? No creo. Yo creo que el Señor le estaba poniendo 3 cosas igualmente fuertes para él. Porque si te das cuenta, eh, él le dice al ángel que no le haga nada al pueblo, que se lo haga todo a él. Entonces, si él realmente hubiera querido que se le haga todo a él, él hubiera escogido la segunda opción. 3 meses escapando de sus enemigos. Entonces, aquí el Señor le pone 3 cosas para que, o sea, para que vos te des cuenta, ¿no? Los 3 días de peste son comparables a los 7 años de hambre y son comparables a los 3 meses escapando de sus enemigos. Más o menos así. Imagínense, y esto es como en el Edén. Peca un hombre y muere toda la descendencia. Ya, Dios está diciéndole a David, no se trata de tener grande cantidad de soldados. A diferencia del rey Saúl, David confiesa su pecado. David sabía que la justicia de Dios se tenía que cumplir sí o sí y pidió que la ira de Dios fuera sobre su casa. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos esto? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes como primer cosa? Obedecer. Ajá, obedeciendo, alejándonos del pecado, no cayendo en tentación, No, orando. no habla aquí de la tentación. A ver, La obediencia. ¿Qué más? Tal vez el afán de tener todo bajo su control, el control de David. Ya. ¿Qué más? Confesar. Confesión. Bien, Cristian. Confesión. El punto clave aquí es la confesión, chicos. Y aquí el punto clave es la confesión. ¿Qué más podemos decir? La marca del cristiano es la confesión, un arrepentimiento. Un cristiano endurecido se justifica, busca excusas. Un cristiano humilde confiesa sus pecados. Saúl no quería confesar su pecado. David inmediatamente confesó, se equivocó, pero confesó su pecado. Entonces, ¿qué es lo contrario a no confesar tu pecado?
Al no quererlo, ¿qué demuestra? Orgullo. Falta de confianza en las promesas de Dios. Te afanás por tener todo bajo tu control. ¿Qué más nos muestra? Que es fácil engañar a tu líder, a tus padres, a tus amigos, a tu pastor, pero no a Dios. Pero tal vez puede ser vergüenza en confesarse. No. No, porque el pasaje no nos habla de vergüenza. ¿Te das cuenta? No nos habla de vergüenza. Nos habla de las consecuencias que hay aún cuando confesamos nuestro pecado. Las consecuencias de la desobediencia. Dios ve la intención del corazón. Entonces, resumiéndolo, confesar pecado, hay consecuencia por el pecado. La disciplina y el amor van juntos. ¿Y qué más? Una más, a ver. Mientras yo le pongo aquí negrita. ¿Qué más me pueden decir? Falta un punto más clave todavía. Que ahorita lo vamos a ver de una forma práctica. Esta. ¿Ya? Esta es la forma de aplicar un texto. Una vez que yo hago esto, yo recién puedo hacer mi conclusión. Una vez que yo, de una forma esquemática, digamos, ¿no? De una forma sistemática, de una forma ordenada, así, yo ordeno estas cositas y ahí recién le puedo hacer mi conclusión. Pero no antes, digamos. No lo puedo mover esto. Quiero que veamos algo para que nos ayude a aplicar. Voy a poner espacio para pasar a otra hoja. Ya, esto se le llama tipología. ¿Alguien sabe qué es una tipología? Ya, es una palabra difícil. Quizás primera vez que escuchan la palabra tipología. Hay un buen número, una buena cantidad de pasajes del Antiguo Testamento que de cierta manera describen cosas que apuntan o más bien que prefiguran realidades que hayan su pleno cumplimiento en Cristo. Ya, esa es una tipología. Una tipología, para entrar en contexto, no es un buen número de pasajes del Antiguo Testamento que describen cosas que apuntan o prefiguran realidades que tienen un cumplimiento en Cristo. Por ejemplo, todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento de Israel prefiguran el sacrificio de Cristo. ¿Alguien sabe por qué? Marianita Ayala, ¿sabes por qué? Sí, pero no voy a responder. ¿O quieres responder yo? Claro. Bueno, primero quizás explicar qué era ese sistema, digamos, o sea, cómo se hacía, para que ellos puedan... Independiente, se hacía de muchas formas.
Si vos lees Levítico, en Levítico no solamente se mataba corderos, se mataba bueyes, se mataba pájaros, se mataba de todo, ¿no? Entonces, todo el sistema de sacrificios de Israel prefiguran el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Ujú. Porque o sea, de esa manera es que o sea, los judíos se limpiaban, digamos, de los pecados. Entonces, al morir Jesús en la cruz, eh, justamente hizo eso, digamos, ¿no? Se entregó como ese cordero eh, manso, limpio, sin mancha. Ya. Por su sangre es que los pecados fueron limpiados. Ahora no tiene nada, o sea, es supremamente superior, digamos, ¿no? Entonces, pero sí efectivamente da luz a lo que Cristo hizo, ¿no? ¿En qué libro de la Biblia dice eso? ¿En qué libro de la Biblia dice que Jesús fue ese sacrificio último, el sacrificio final? Hebreos. Ya, Hebreos, bien. ¿Qué versículo, qué capítulo? Mira, pues yo no soy vos. Ya, bien, Pero diste en el clavo. Es Hebreos 10:14. ¿Ya? Hebreos 10:14 nos muestra de que Cristo es el sacrificio final que elimina para siempre la necesidad de cualquier otro sacrificio. ¿Ya? Ahora, no obstante, una cosa es considerar que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento como un todo, como un marco todo, o sea, una cosa es considerar, no sé cómo decirlo, una cosa es considerar que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento es un todo que prefigura el sacrificio de Cristo, y otra cosa muy diferente es interpretar alegóricamente cada detalle relacionado con ese sistema de sacrificio. Por eso es que les decía, en el sistema de sacrificio intervenían palomas, cabras, vacas, incluso había hasta una forma de echarse ceniza, grano, involucraba fuego y muchos otros detalles, ¿no? O sea, la interpretación alegórica, volviendo al tema que hablábamos la anterior vez, proyecta un significado cristológico sobre cada uno de los detalles. Eso está mal. Nosotros ahorita estamos viendo la tipología, el concepto de prefigurar, el concepto de la prefiguración sugiere que hay conexiones de un carácter general. Cuando hablo de carácter general relacionado al tema de los sacrificios, hablo de muerte, sangre, un carácter irreprochable, etcétera. ¿Ya? Nosotros no especulamos sobre los detalles más mínimos. Nosotros hablamos de un tema general. No es de que, o sea, no, es un tema general. ¿Ya? Por eso es de que vamos a ver ahorita un detalle un poco más clave. Pero lo que quiero que hagamos es que no intentemos forzar los textos para conectarlos de algún modo con Cristo, con el Señor, con Dios, como hacen muchas personas. Si el texto, ¿cómo lo digo? El Antiguo Testamento fluye y se conecta con el Nuevo Testamento, con la historia de la salvación. Lo que se promete en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo, siempre y cuando el Nuevo Testamento lo afirme. Por eso es que yo les decía, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en Cristo porque un versículo, un pasaje del Nuevo Testamento lo afirma. Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Por una ofrenda, Él, Dios, ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Entonces, de esa forma es que existe esa prefiguración que nos conecta con el Nuevo Testamento en Cristo.
Entonces, la tipología tiene un cierto carácter profético. ¿Por qué? Porque nosotros, por un lado, encontramos un acontecimiento histórico, algo que pasó en el Antiguo Testamento, como ser el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, o a una persona del Antiguo Testamento, que eso nos sirve como un patrón, nos sirve como un ejemplo profético para un acontecimiento o para una persona del Nuevo Testamento. Ya, con eso vamos claro. Doy esas pausas porque quiero, no sé, preguntarle, ¿está quedando claro eso? Más o menos, bro. Ya. Hagan con el dedito. La identificación, la conexión del antiguo con el nuevo, no la hacemos nosotros, la hace la Biblia. Por eso es que nosotros ahorita les di el ejemplo de los sacrificios. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en Cristo de una forma general. ¿Por qué? ¿Qué involucra el sacrificio del Antiguo Testamento? Involucra muerte, involucra sangre, derramamiento de sangre, involucra un carácter irreprochable, entre otras cosas. Cristo representa eso. Cristo fue ese sacrificio voluntario, Cristo fue esa ofrenda que Dios mandó en una sola ofrenda, dice. O sea, no son necesarias más. En una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, a nosotros, a los apartados, al pueblo de Dios. Entonces, esta conexión tiene que hacerla la Biblia. No puede ser fruto de nuestra imaginación. No puede ser, no, de que yo lo conecto con esto porque parece. No, tiene que ser clara. Nosotros creemos también que el autor humano era consciente de cómo iba a producirse el futuro cumplimiento, digamos. Les quiero dar un ejemplo. El Salmos 22. ¿Conocen el Salmos 22? El Salmos 22 nos da una forma de tipología súper clara. Una pregunta. ¿Quién escribió el Salmos 22? ¿Quién se anima a responder? Sin Biblia de estudios, sin Google. A ver, Rodrigo, ¿quién escribió el Salmo 22? No predicás sino la chuntás. ¿Quién? ¿Quién? Ya puedes equivocarte. No, es que no me acuerdo, la verdad. Pero ¿quién se tiene en la mente? ¿Quién escribió los Salmos, viejo? El rey David. David, exacto. David escribió los Salmos. ¿Cuándo? Más o menos. Ya, no le vamos a preguntar cuándo. Pero más o menos, el rey David escribió los Salmos unos 1000 años antes de que venga Jesús. ¿Ya? Unos 1000 años antes de la venida de Cristo. Más o menos. Obviamente son más de 1000 años. Lo que quiero que veamos con este Salmos 22 es una relación así súper directa. No sé, es como que es muy claro no notarlo. Entre el Salmos 22 y los sufrimientos de Jesús en la cruz, la relación es interesante. Miren, se los voy a buscar. Salmos 22 dice esto. Escuchen, el Salmos 22, el rey David, 1000 años antes de que venga Cristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita.
soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. ¿Se parece o no se parece a los sufrimientos de Jesús en la cruz? Imagínense, David escribió este salmo unos 1000 años antes de que Jesús venga. Lo que nos muestra este pasaje es de que David escribió este pasaje, escribió esto durante un tiempo donde David sufría un intenso dolor en su vida. Un problema complicado. Imagínense, David utilizó ciertas figuras literarias de la poesía hebrea, obviamente, para referirse al sufrimiento físico. O sea, la retórica, el lenguaje metafórico. Nosotros no sabemos si es que David había pasado todas esas cosas literales, de que sus huesos estaban descoyuntados, de que él estaba amarrado. Entonces, las descripciones de este Salmos 22 son imágenes figurativas de un periodo de verdadero sufrimiento en la vida de David. Sin embargo, en la cruz, Jesús sufrió muchas de las experiencias que se describen en el Salmo 22. En ese caso, digamos, ¿no? Y viendo por otro lado, el lenguaje tiende a referirse a su sufrimiento de un modo más literal que figurativo. O sea, lo que David describe como su sufrimiento en el Salmo 22 de una forma figurativa parece ser más una forma literal del sufrimiento de Jesús. ¿Me entienden? ¿Me entienden o no me entienden? Sí, ¿no? Es como que yo escribo ahorita, pucha, siento que mis hombros están dislocados de tanto dolor y estoy amarrado de los brazos. Es figurativamente, porque siento dolor, pero mi expresión parece ser una descripción literal de lo que a Jesús le pasó. Él fue amarrado de los brazos, fue clavado, él fue de los hombros descoyuntados, o sea, de esa forma, a eso me estoy refiriendo. Entonces, esa es una tipología. ¿Sí? De esas formas que hacemos de tipología. Sí, Rodri. Bro, Sí. Sí, este, Cristian. acá en esto de los Salmos 22, es como que, espera, me estoy tratando de explicar. Es como que hace referencia igual, digamos, un poco a los 4 evangelios que hablan sobre la crucifixión de Cristo. No, lógico, lógico. O sea, en realidad no es de los 4 evangelios, porque los 4 evangelios no los citan textualmente. Los evangelios que lo citan son Mateo y Marcos y Juan. Mateo lo cita en Mateo 27, versículo 46, Marcos lo cita en Marcos 15, versículo 34. ¿No? Entonces nosotros lo vemos de una forma diferente. Pero lo que quiero decir, obviamente, ¿no? Jesús lo dice de una forma textual, Jesús cita textualmente este salmo, pero lo que quiero que vean es que la descripción figurativa de los sufrimientos de David encuentran un cumplimiento literal en el sufrimiento de Cristo. Esa es una tipología. Obviamente, el hecho de que Jesús cita el Salmo 22 desde la cruz, siendo crucificado, establece que hay una conexión mucho más lógica. El hecho de que Jesús lo cite, nos dice, pucha, Jesús está citando el Salmo 22, entonces lo que dice aquí en el Salmo 22 tiene que ver con ese momento en específico. Ahí me voy entendiendo mejor, ¿no?
Sí. Ahora, Juan, obviamente sabemos de que los evangelios narran la historia de Jesús, su ministerio de una forma diferente desde otros puntos de vista. Y cuando leemos Juan, nos damos cuenta de que Juan, de una forma explícita, o sea, directa, afirma que cuando los soldados romanos echaron suerte sobre la ropa de Jesús, ellos estaban dando cumplimiento a las palabras del Salmo 22, versículo 18, cuando dice, reparten mis vestidos entre sí, sobre mi ropa echan suerte. O sea, en nuestra opinión, de una forma como una regla general, un pasaje del Antiguo Testamento no puede confirmarse como tipológico, o sea, como cumplimiento en Cristo, a no ser que el Nuevo Testamento lo identifique de esa forma. Porque si no, podemos estar sacando alegorías de un pasaje del Antiguo Testamento. Entonces, eso quiero que quede claro. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, bro, te iba a decir entonces, la tipología es la conexión o relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿no? No. No. A ver, la tipología, no sé cómo O sea, puede ser en cualquier tiempo, desde el Antiguo Testamento, igual antes del Antiguo Testamento, o sea, antes del Nuevo Testamento. Claro, ¿No? claro, todo el Antiguo Testamento. Puede ser en cualquiera de esos tiempos, no tiene que cumplirse sí o sí antes, o sea, antes del Nuevo Testamento y tiene que cumplirse así, o sea, no hay esa regla, creo. No sé si me está. Es que la regla en este caso es de que los pasajes del Antiguo Testamento, o sea, hay un número de pasajes del Antiguo Testamento que describen cosas que apuntan a Cristo. Sí, Pero pero esas puede cosas, ser solo del Antiguo Testamento, una exacto, tipología. obviamente, solo el Antiguo Testamento. Eso. Sí, solo el Antiguo Testamento, porque obviamente en el Nuevo Testamento lo cita textual, ¿no? Todo tiene un cumplimiento en Cristo. Entonces, obviamente hay ciertos pasajes que no tienen un cumplimiento en Cristo porque el Nuevo Testamento no lo afirma así. Entonces, existe esa relación del Antiguo con el Nuevo siempre y cuando el Nuevo Testamento lo afirme. Les di el ejemplo del Salmos 22. El Salmos 22, Jesús lo cita textualmente en Mateo 27 y en Marcos, no me acuerdo cuánto les di, Marcos 15. Entonces, si lo citan de una forma textual, claramente establece una relación con ese pasaje del Antiguo Testamento. Por eso es de que cuando estudiamos la vida de Jesús y las profecías que se cumplieron en Jesús, se cumplieron hartísimas profecías. Y todas las profecías que hablaban de Jesús se cumplieron también. Entonces eso es importante. A ver, hay un mensaje más en el chat. ¿Puede describir también al dolor de la oración no contestada? No. A ver, explícame un poco más tu pregunta, Andreita, porfa. ¿Estás escribiendo? Andreita, ¿estás ahí? No sé si estabas escribiendo, pero ya, continuemos. Ahora sí vamos a entrar hablando un poco más sobre lo que es la aplicación. A ver, ya hablamos un poco más sobre lo que son las aplicaciones. Quiero que apliquemos nosotros un texto, ¿ya? Quiero que hagamos algo práctico. Filipenses 4:13.
de tarea para ahorita. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que lo pongamos en su contexto. Quiero que me digan cuál es el significado, cuáles son las diferencias entre el autor y nosotros, cuál es el principio teológico y cómo aplicamos ese texto. Ya, hagamos eso. Pero en Filipenses 4:13, digamos, lo escribió Pablo. Ya. Y él estaba por un momento difícil, digamos, le estaba explicando a la iglesia, ¿no? Desde, ¿cómo se llama eso? De Filipenses, ¿no Filipo. es? De Filipo, eso. De que, de su situación actual, ¿ya? Sobre que él sabía vivir humildemente y sabía también vivir un poco más, digamos, mejor, ¿entendés? Ya. Entonces como que no ponía excusas para, ¿cómo se llama? Para no predicar el evangelio. Me sorprende, Cristian, de verdad. Ese es el contexto, ¿no? Pablo había pasado por muchas situaciones de escasez, de pobreza, abundancia, ¿qué más? Pablo ha estado preso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me pueden responder acá? Bro, es que la situación bíblica, la que está Pablo en ese momento, es mucho más diferente que la que tenemos ahora. Ahora ya es mucho más fácil, digamos, ya no se persigue tanto, porque hay culturas que siguen persiguiendo, pero ya no se persigue tanto, digamos, por lo menos acá en nuestro país no, a los cristianos. Es más fácil. Ya. ¿Qué más? Miren, pues, les voy a dar un tip. Cuando nosotros interpretamos, o sea, cuando queremos ver cuáles son las diferencias del Antiguo Testamento, sí, las diferencias son muchísimas, pero cuando interpretamos un pasaje del Nuevo Testamento, normalmente esa brecha de diferencias no es tan grande, no es tan grande.
¿Cuál es la diferencia entre Pablo y nosotros? Pablo no es apóstol, ¿no? ¿Qué más? O mejor dicho, Pablo está en la cárcel y nosotros no hemos sido encarcelados por nuestra fe, ¿cierto? Vamos viéndolo por ese lado. ¿Qué más? O por ninguna otra razón, creo yo, digamos, nadie ha sido encarcelado, creo, de nosotros aquí ahorita. Otra diferencia que la dijo Cristian. No pertenecemos a la iglesia en Filipenses, ¿no es cierto? Bro, Ujú. un principio teológico de este pasaje puede ser la fe. Ya, claro que sí. En realidad, no puede ser la fe. O sea, obviamente es la fe, pero es muy general decir la fe nomás, digamos, ¿no? Porque si yo te digo solamente la fe, puedo hablarte de muchas cosas, de una forma específica. ¿Qué pensás que es? Está por ahí. O sea, es como que Pablo está confiado de que Dios siempre lo va a respaldar. Ya, Am, mira, hagámoslo así. Está en paz, o sea, sigue sintiendo paz, estando perseguido y todo. No sabemos si sentía paz. Tal vez porque con todo el contexto, perdón, había pasado por muchas situaciones, escasez, Exacto. abundancia, estaba preso y él, el mensaje creo que quiere dar es que aún él conociendo todo eso, su fortaleza estaba y seguía estando en el Señor, habiendo conocido la escasez, la abundancia, la pobreza, estando encarcelado, quería demostrar eso, la fortaleza. Ese es el principio teológico del pasaje. Que nosotros como cristianos podemos aprender a estar contentos en una circunstancia completamente difícil por medio de Cristo que nos fortalece. Ahora, de nuevo les devuelvo el ejemplo de hace rato, ¿no? Yo no puedo citar Filipenses 4:13 si me estoy tirando de un paracaídas sin paracaídas, digamos, ¿no? O sea, si me estoy tirando un avión sin paracaídas y decir, no, Cristo me va a dar fortaleza para que no me muera. Obviamente no, digamos, por eso son contextos diferentes. Por eso es que tenemos que ver cuáles son las diferencias, pero cuáles son las similitudes, a ver. ¿Cuáles son las similitudes? Que también nosotros podemos pasar por abundancia, pobreza, no sé, dificultades, tanto abundancia económica, escasez, no sé, enfermedad. Ya, bienísimo. ¿Qué otra? Otra similitud puede haber. que tanto Pablo como nosotros necesitamos a Cristo. ¿Ya? ¿Qué más? Nuestra búsqueda por parecernos a Cristo, o al intento. ¿Ya? ¿Qué más? Mejor podemos pasar
por abundancia y escasez a causa de nuestra fe. ¿Sí? Por ahí va. Porque por ahí sos yesca porque no trabajás, digamos, no querés ganar plata. O sea, diferente. Diferente a que tengas abundancia y escasez porque te cierren las puertas en un trabajo por ser cristiano, digamos. Diferente. ¿Qué más? Podemos dejarlo ahí, podemos poner más, pero nos damos cuenta de que las diferencias no son muchas. Y las similitudes sí son, digamos. No hay muchas diferencias, más bien hay también hartas similitudes. Pero hasta ahorita nadie me dice cuál es el significado del texto para Pablo. Exhortar a las personas a buscar una fortaleza en el Señor. Ya. Exhortar, yo creo que más animar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más significa este texto, no? O sea, ¿qué más podemos ver? ¿O en qué contexto más está este pasaje? Quizás aquí, digamos. A enfrentar todas las circunstancias con contentamiento puede ser, Paulita. Bien, Andreita. Diste en el punto clave. Yo tengo una pregunta, justamente con eso. ¿Qué? Que tengo una pregunta, o sea, justo para que, o sea, el por qué yo me puedo contentar a pesar de la circunstancia. No te entendí. No, es que es para los chicos Ah, ya. que hablan de... Yo creo que entendí más o menos la pregunta. Yo creo que primero hay que hacer algo. Si somos cristianos y nos cierran la puerta en tal cosa, tal cosa, tal cosa, en tal trabajo, por ser cristiano, también hay que alegrarnos porque sabemos que estamos siendo luz y que a las personas carnales no, ¿cómo se llama? No les gusta estar con nosotros porque somos cristianos, porque hay algo diferente en nosotros. Ya. Ya. Tal vez por eso, Esa podemos ser es una contentos. aplicación, ¿no? Esa puede ser una aplicación para nosotros, esa puede ser otra de las similitudes para nosotros. Sin embargo, el significado del texto es lo que dijo Andreita. Pablo les decía a los filipenses que él había aprendido a contentarse, no a concentrarse. Que él había aprendido a contentarse en cualquier serie de situación, por más complicada que sea, por medio de Cristo, que lo fortalecía. Y esa es la respuesta que Marenita decía. Entonces, de eso es más a donde nosotros apuntamos. El contexto es mucho más largo. Aquí el contexto podemos hablar de la fidelidad que tenía Pablo por Cristo en medio del ministerio que el Señor le había dado, ¿no? Que incluso ese ministerio lo llevó a la cárcel. Entonces, el tono que Pablo tiene acá no es un tono de exhortación, es un tono más de amor, un tono más de amistad, un tono más tierno, compasivo. Obviamente, digamos, ¿no? Pablo aquí exhorta a los filipenses a que ellos sigan firmes ante la oposición externa y les advierte, obviamente, que van a haber ciertas luchas internas, pero los está animando.
Y hasta les da gracias, creo. Claro, les da gracias, porque ellos lo ayudaban económicamente. Del versículo 10 al 13, Pablo les da gracias a los filipenses porque ellos eran parte de su sostén económico, digamos, ¿no? E incluso Pablo aquí les da gracias, digamos, reconoce, pero también quiere dejarles claro que aunque esté muy agradecido por esa ofrenda, por ese amor, por ese cariño, su ministerio de Pablo depende en última instancia de Cristo. Y como último punto, a ver, ¿cómo deberíamos los cristianos hoy día aplicar este principio teológico? Como ánimo para, para diferentes problemas, tal vez. No, no, de nuevo te vuelvo a decir, entonces si yo me tiro de un avión sin paracaídas, me encuentro en un problema, ¿lo puedo ocupar ese pasaje? No. Por eso, cuando nosotros nos encontramos en la aplicación, tenemos que analizar de una forma mucho más cuidadosa el principio teológico del pasaje. Y no solo eso, sino cómo es que este principio teológico en el pasaje se dirige en el contexto histórico y cultural que estaba viviendo Pablo. Eso es importante. ¿Qué más? Este, yo lo veo de esta manera, aplicándolo, que como vos decías, o sea, no puedes decirle a una persona, bueno, el ejemplo que vos diste, ¿no? Entonces sería que Cristo es el centro, digamos, que mientras vos pongas tu mirada en Él, todas las demás cosas pasarán a un segundo plano o prácticamente encontrarás un descanso, una fortaleza en Él, digamos, pero me baso más en las dificultades, ¿no? Que Él estaba pasando en ese momento, aplicándolos ahorita. No sé, de esa manera me habla a mi vida, digamos. Ya, ya. Miren, cuando, o sea, en este pasaje en específico, en este texto, entre el texto y la situación que vivía, hay ciertos elementos clave que resultan importantes durante el resto del proceso de la aplicación. O sea, cuando el principio se expresa en Filipenses 4:13, cuando ese principio tiene alguna relación con la situación histórica y cultural, surgen varios puntos muy importantes que vos acabas de mencionar ahorita. ¿De quién se trata? ¿De quién estamos hablando? Un cristiano, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos decir de este cristiano? No sé, de muchas de las cosas que Pablo pasaba era por causa de su fe en Cristo. Él fue a la cárcel por su fe en Cristo. Él tenía muchas veces escasez por su fe en Cristo. Abundancia por la misma fe en Cristo. Imagínense, Pablo está en la cárcel por ser un seguidor de Cristo. Por ser Y sigue obediente. manteniendo su fe a pesar de sus tribulaciones. Exacto. Y ese es el tercer punto. Pero ¿cómo mantiene esa fe a pesar de la tribulación?
Cristo es quien le da esa fortaleza. Aún no estamos aplicando, no, por si acaso, aún no estamos aplicando. Esto es como primer punto, sacar cuáles son los elementos claves del pasaje. De esta forma va a ser más fácil para nosotros el poder responder a esta pregunta. Imagínense, cuando se trata de aplicar la Biblia, nosotros tenemos que ser observadores, ¿sí? No solamente del contexto bíblico, sino también de nuestro día ahorita, digamos, del momento en el que estamos viviendo, de los años en los que hemos nacido, de la historia. Nosotros tenemos que buscar alguna situación de nuestra vida, o quizás de las personas que nos rodean, y tenemos que ver que eso corresponda con la situación bíblica. Tiene que corresponder con la situación bíblica. Nunca hablamos de una situación paralela. Nos referimos a una situación en la que se dan cita todos estos elementos claves, digamos, los que acabamos de mencionar, se unen. Les pongo, a ver, se los pongo de esta forma. Estos 3 puntos clave, elementos clave de Filipenses 4:13, estos puntos clave, si nosotros omitimos uno o más de estos puntos que ya hemos mencionado en el pasaje, ya no estamos realmente aplicando el principio que hemos encontrado en el pasaje. Nuestra aplicación tiene que ir de acorde a estos 3 puntos que hemos visto en este pasaje. Se habla de un cristiano. ¿Quién es ese cristiano? Ese cristiano es Pablo. ¿Ya? ¿Qué pasaba con ese cristiano? Bueno, es un cristiano que está experimentando una serie de consecuencias de su fiel seguimiento a Cristo. ¿Qué pasa? Cristo le da fortaleza para que él soporte esa situación que él está sufriendo por causa de ser un seguidor de Cristo. Me explico, ¿no es cierto?, cómo es que se utilizan estos 3 versículos. Este pasaje, quiero ser muy cuidadoso, este pasaje no es aplicable no sé cómo decirlo, este pasaje no es aplicable si yo omito cualquiera de estos 3 puntos. O sea, este pasaje no es aplicable si yo estoy sufriendo por la pérdida de un familiar, por COVID. Es cierto, Cristo nos fortalece, por supuesto, pero Pablo no tenía en mente eso cuando ocurrió esto. Se trata de un cristiano que sufría consecuencias graves por causa de su ministerio, pero Cristo lo fortalecía para que él pueda soportar ese ministerio y cumplirlo. Ay, mi espalda me duele. Este pasaje es la frase que todo el mundo ocupa, ¿no? Que todos los micreros ponen en su vidrio atrás, que todos los taxistas, que toda pelada chuta publica, o en bikini publica como caption, ¿no es cierto? Es la típica que las personas o un pelado publica igual, digamos, o en el gimnasio, exacto. Das al gimnasio, publicas una foto ahí en bikini, digamos, ¿no? El tipo sin polera, todo lo que fortalece. Entonces es un lema súper popular. ¿Querés decir algo, Rodri? Sí, Pablito, te iba a preguntar, este pasaje puede ser aplicable para esas personas que son perseguidas y las quieren matar, digamos, en otros países. Buenísimo,
Buenísimo. Mira, veamos algo por ahí. Este versículo, Filipenses 4:13, fue utilizado por boxeadores. Ya, se la ponen ahí en su cinturón por boxeadores. Ahora, imaginémonos, ocupemos esa idea. Ya, demos por sentado que tanto Pablo como el boxeador son cristianos. Ya, se cumple un elemento. Y que ambos buscan fortaleza en Cristo. Se cumple el tercer elemento. De todas formas, nos falta al menos un elemento clave dentro de lo que acabamos de identificar entre la situación original y el texto, que ese viene a ser el elemento 2. Por ejemplo, Pablo y el boxeador tienen concepciones de la realidad al ocupar el versículo muy diferentes. Así, radicalmente diferente. Cuando vos pones de relieve Filipenses 4:13 con la palabra, con el contexto, una pregunta. Bien que toqué este tema, me estaba olvidando. ¿A qué se refiere el todo? En todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se refiere el todo? ¿El todo es igual a qué? Yo les había dicho anteriormente que la palabra todo tiene que ver con el contexto. ¿Pablo estaba dispuesto a morir? Estaba dispuesto, pero no se refiere a eso. Estaba dispuesto. Incluso Pablo muere decapitado a causa de su fe en Cristo. Es como que el morir implicaba, está dentro del todo. ¿Pero a qué se refiere el todo? Aguantar eso igual, digamos, no aparte de morir, aguantar todo ese proceso. Aguantar todo, exacto. A eso se refiere el todo. A no sé, o sea, Pablo dice que todo lo puede, digamos, ¿no? Imagínate el momento, quizás uno de los momentos más difíciles de su vida, está en la cárcel siendo, no sé, golpeado todo. Ese todo se refiere a una serie de circunstancias difíciles, dolorosas, complicadas, feas. A eso se refiere. Imagínense en ese momento de su vida, Pablo está experimentando una difícil situación de necesidad, de mucha necesidad. Cuando Pablo entonces dice que él todo lo puede, cuando él dice todo, él está haciendo referencia a concentrarse con su situación o con la perspectiva que él estaba teniendo, pero a perseverar para triunfar. Obviamente existe una diferencia completamente abismal entre las dificultades que un boxeador pasa para ganar, que un cristiano pasa para mantener su fe viva. Pero sí, el todo en este pasaje tiene un diferente significado al que tiene el todo del diccionario, ¿no? Completamente diferente. Exactamente. Por eso hay gente que lo malinterpreta mal, Sí. porque usa el diccionario. Totalmente. Usa eso. Totalmente. Si no me equivoco, en la anterior clase les dije eso, ¿no? El todo, no quiero que nosotros busquemos los significados de las palabras en un diccionario, sino más bien los busquemos los significados en el contexto, porque las palabras se explican en el contexto. Si yo les hago el siguiente ejercicio, a ver, Rodrigo, cae en el capó de un auto. ¿En el capó? Sí, cae en el capó de un auto. O sea, bien ahí en el capó, digamos, no hay nada. No, ¿qué hay dentro del capó de un auto? Ah, y adentro está el motor,
el motor La batería. y todas las otras cosas para que funcione el auto. Marianita Borsi, ¿qué hay dentro del capó de un auto? No tengo idea. Lo primero que se tenga en la mente, lo primero. No sé, un motor. Ya. Fer, ¿qué es lo que hay dentro de un motor? Creo que es lo que hay dentro del capó de un auto. No sé, el motor. También sus cosas de aceite y no sé qué. Ya, bien. ¿Qué pasa si yo le pregunto a Lo un que va, mecánico? perdón, Andreita, vos que sos mecánica, vos que le haces a todo, sos madre. lo que va a hacer que funcione el auto, ¿no? Ya. Ahora, ¿este motor es igual para todos los autos? No, 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 ¿eh? No, ¿Me puedes dar un ejemplo, Rodrigo, de una diferencia que pueda haber? por ejemplo, no vamos a comparar un auto pequeño a una camioneta, digamos, Ya. o una full vagoneta, digamos. Por ejemplo, esos autos o camionetas que utilizan para ir al campo y todas esas cosas, necesitan un motor más grande para que le dé más fuerza. A diferencia de un auto que se utiliza aquí en la ciudad, su motor o sea, no necesita mucha fuerza, porque solamente es para andarlo en la ciudad. Excelente, excelente. Si yo le pregunto a un mecánico, el mecánico me va a responder qué hay dentro del capó. Bueno, él me va a responder hay un motor de cientos y tantas cilindradas, con cientos caballos de fuerza, con 6 válvulas, etcétera, etcétera, con bujía, que tiene sus inyectores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Si yo le pregunto a un niño que hay dentro del capó de un auto, me va a responder un motor. Entonces, si yo leo el diccionario, me va a aparecer una definición. Entonces, yo no puedo interpretar que el niño se refiere, cuando me dice hay un motor, cuando él en realidad, o sea, está bien, a ver, a lo que me quiero referir es esto. Si yo le pregunto a un mecánico que hay dentro del capó de un auto, él me va a responder un motor, igual que todo. Pero su concepción de la palabra motor involucra todo lo que él conoce del auto, ¿no es cierto? Involucra, como le dije, bujía, cilindrada, inyección, radiador, batería, todo. Con una sola palabra, el mecánico se puede estar refiriendo a todo eso que él conoce. Pero si yo le pregunto a un niño qué hay dentro, él me va a responder un motor, la misma respuesta. Pero la palabra motor para el niño va a significar una cosa grande que hace que el auto se mueva. Por eso es de que yo no puedo interpretar que la misma definición que el mecánico tiene para el auto, el niño también la tiene. No puede ser así. A eso nos vamos con la palabra todo. La palabra todo engloba todo aquello que se hable en el pasaje, de lo que se haga referencia. Creo que con esa idea queda un poco más clara, ¿no es cierto? Con la idea del motor, el mecánico y el niño. Entonces, el todo se refiere a una serie de situaciones difíciles que Pablo como cristiano estuvo pasando por consecuencia de su fe. Tiene que tener estos 3 puntos. Este pasaje. Hay otros pasajes que tienen otros puntos. Por eso es que ustedes cuando vean un pasaje, traten de responderlo como hicimos acá, en estos 3 puntos. Traten de englobar todos los elementos clave que puedan ver. Así, todos los elementos clave. Y compararlos con situaciones paralelas, como la que hicimos con el boxeador. Y comparar, bueno, el boxeador puede ser cristiano. El boxeador puede querer triunfar. Sí, puede querer triunfar también. Puede querer ganar para la gloria de Dios. Puede querer hacerlo. Pero el cristiano no está experimentando una serie de consecuencias difíciles por ser un fiel seguidor de Cristo. Entonces no se cumple un punto. Y si no se cumple un punto,
Entonces, la aplicación no puede ir por ahí. No puede, sí, definitivamente no puede. Con eso está quedando un poco más claro. Porque si no queda claro, lo repito. Bro, Sí, entonces este pasaje sería muy difícil aplicarlo, digamos, ¿no? En nuestra vida. Algo porque así. no es que sea complicado aplicarlo a nuestra vida. O sea, al contrario, más bien es difícil que nosotros nos encontremos en una situación similar. Nosotros Ajá, ahorita, más o menos me voy a eso. ¿ya? Entonces sí, digamos, Ya. porque Sí, ya lo entendí. claro, entonces quiero que vayamos avanzando un poquito más, 10 minutos más y Pablito, terminamos. Cuando nosotros tomamos una situación, cuando nosotros tomamos un ejemplo de una situación que no es genuinamente similar a la del texto, estamos aplicando mal la Biblia. Querido Cristian, ¿querés decir algo? Perdón. sí, una cosa. Entonces, digamos que hay un cristiano, por ejemplo, un cristiano que es científico, digamos, pero cree en Dios, ¿ya? Es cristiano. Y no lo aceptan en tal empresa, ¿ya? Por ser cristiano, ¿él puede utilizar este pasaje como de ánimo o no? ¿Qué opinás vos, Marenita Borsi? No, no escuché una parte que dijo un científico y ahí puede explicar, no, no entendí. Repetila, porfa, Cristian. Que si un científico cristiano va y no consigue trabajo en su rubro, que es científico, solo por el hecho de ser cristiano, puede utilizar este versículo para como tipo ánimo. ¿Qué opinás, Marenita Borsi? Ay, es que no sé porque, o sea, las situaciones no son tan, no es tan duro como todo lo que vivió Pablo, pero no sé, la verdad es que no sé. O sea, igual es cristiano, igual es una consecuencia, no, no sé. ¿Qué opinás vos, Mariana Ayala? Estoy silenciada, ahí está. Voy a prender mi cámara para responderle. Efectivamente, súper aplica. ¿Por qué? Porque si bien ya en la aplicación no vivimos las circunstancias de Pablo, porque ahí, ojo, entra el tema de cruzar ese puente, ¿no? Quizás sí son bien similares las cosas que nos parecemos, pero también hay diferencias, ¿no? Eh, ya, como habíamos dicho al principio, quizás no tenemos reyes o esas cosas que nos persigan y nos encarcelen, pero sí hay personas a nuestro alrededor que sí nos persiguen, que sí nos ponen un poquito la vida difícil justamente por amar, por seguir a Cristo, y una de esas situaciones puede presentarse en el ámbito laboral, ya hablando de la actualidad y lo que podemos vivir ahora, ¿no? También otro ejemplo puede ser la familia. Entonces, sí aplica porque esta persona, justamente por quizás profesar el ser cristiano, le están cerrando la puerta a una oportunidad laboral. Entonces, él puede valerse en esas circunstancias para no desanimarse y confiar en que Cristo lo va a fortalecer y que Él es suficiente, pues, ¿no? Y que más Claro, adelante van a haber otras oportunidades. a tener una actitud de gozo a pesar de la situación. Muchas veces las personas ponen su esperanza, ponen su fe en algo que ellos creen que es lo correcto, cuando en realidad no lo es, y sufren por esas cosas, digamos, ¿no? En el ejemplo que nosotros dimos, de Filipenses 4:13, el principio del contentamiento en Cristo, cualquiera que sean las circunstancias, se convierte en un texto de prueba para pedir la ayuda de Dios. Sigamos avanzando.
les quiero dar otro ejemplo. ¿Ya? Pero esto ya lo van a hacer ustedes tarea. Hacer tarea. Botar tarea. A ver, va a ser este versículo. Estoy viendo aquí my Bible. A ver. A ver, voy a ver en el libro ya algún versículo. Ustedes quieren, Cristian, métele. Un versículo así, tal vez sobre tipo, cuando Jesús le dice que ustedes también tendrán la oportunidad, o sea, podrán sacar fuera demonios, sanar enfermos y todo eso, tal vez, poder sacar cuál es el contexto y cómo podemos aplicar eso a nuestra vida como cristianos. Porque es algo que es un poco, ¿me entendés, no? Como un poco complicado. Ya te entendí. ¿Sabes cuál es el pasaje? ¿Cuál? Ya ¿De no me qué estás acuerdo. hablando? ¿Qué? Ya no me acuerdo cuál era. Ya lo estoy buscando. Vos te referí a cuando Jesús le dice, y harán obras más grandes porque yo regreso al Padre. Y esa te referís, ¿no? Ajá. Ya, ahorita vamos a buscarlo. Ya, es Juan 14, 12. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Esa, bien querido Cristian, buena. Ustedes van a poner Juan 14, 12 en su contexto y van a responder esas preguntas que vimos hoy día, las 4. ¿Cuál es el significado del texto? ¿Cuáles son las diferencias de la situación bíblica y la nuestra? Y las similitudes, si es que hay. ¿Y cuáles son los principios teológicos del pasaje? Y cómo debemos los cristianos en la actualidad aplicar ese principio teológico a nuestras vidas. Otra pregunta. ¿A qué se refiere con cosas más grandes que estas? ¿Ya? Esa va a ser la tarea, jóvenes. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? Ni una. Ya, excelente. Bien, entonces aquí terminamos. Terminamos acá, chicos. Nos vemos el próximo miércoles. Hagan su tarea. Los que no me pasaron la tarea de Jonás y de Josué 1, del 1 al 9, mándenmela para que yo la revise y vayamos trabajando y avanzando juntos. Marianita Borsi, ¿querés orar para terminar? Ya. Dele. Padre amado, quiero agradecerte por este día. Gracias porque Pablito nos enseña, porque nos guía en tu palabra, nos muestra la verdad. Gracias, papá, porque tú estás ahí mostrándonos todo. Tu espíritu está en nosotros, ayudándonos a entender tu palabra. Quiero agradecerte por tanto y quiero pedirte que todos en nuestras casas estén bien. Amén. Amén. Amén, chicos. Nos vemos el próximo miércoles. Amén, chicos. Nos vemos. Se Bendiciones cuidan. para todos.
Chao, chao. Chao. Chao, Che, gracias, Pablito. Chao, Pablito. nos vemos. Gracias, Pablito. Chao, chao.